Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Rabale y este es mi canal Pablo Rabale UCDM. Hoy quiero dar lugar a una segunda entrega del consultorio terapéutico, que es un espacio que yo les ofrezco para que me formulen preguntas y las mismas sean atendidas desde la perspectiva de Jesús en un curso de milagros. Incluso eh, me pueden hacer preguntas sobre un curso de milagros para aquellos que, bueno, necesitan terminar de entender algunos conceptos que a veces parece que no se pueden entender. Bien, hoy he reunido una serie de preguntas que me han estado enviando. Como ya les dije, pueden enviarme sus preguntas y yo atenderé todas con gusto. Eh, Tengo exactamente eh, 5 preguntas que me parece muy relevantes. Vamos a empezar entonces por la primera. Eh, bueno, en esta pregunta, la persona que me la formula está interesada en que le explique sobre qué son las creaciones que tenemos en el cielo, porque en un curso de milagros nos dice Jesús que así como hemos fabricado, bueno, toda esta experiencia perceptual ilusoria, eh, que es una falsa creación. ¿Por qué? Porque aquello en lo que el padre y el hijo no se ponen de acuerdo, eso nunca pasa a existir realmente. Para que algo exista como creación, tiene que estar de acuerdo Dios. Como Dios no consensuó la idea de algo que exista separado de Él, todo esto que nosotros estamos teniendo como experiencia del mundo y de nosotros mismos no es real, forma parte de una ilusión que se está sucediendo como una experiencia onírica dentro de la mente del Hijo de Dios, o más bien de la mente que es el Hijo de Dios. Y cuando digo mente me refiero a la idea de una conciencia, ¿no? Una conciencia que no tiene cuerpo, que no está en el tiempo, eh, que no posee forma, que es puro espíritu, es una conciencia espiritual, así como lo es Dios. Bueno, la experiencia que está teniendo el hijo es una experiencia ilusoria, es una experiencia onírica. ¿Por qué? Porque nada de lo que cree que está experimentando fue consensuado por esa otra mente suprema que lo creó, que es el Padre. Ahora bien, en el curso se nos habla de que tenemos creaciones en el cielo. ¿Qué significa esto? Hay algunas cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo con nuestro Creador y eso pasó a existir. Y voy a explicarles esto para que quede claro, porque he escuchado a muchos maestros hablar equivocadamente sobre que tendríamos algo así como eh, nuestros hijos de la tierra, pero en el cielo. O sea, habríamos creado en el cielo seres, así como parece que damos vida en el sueño de este mundo cuando tenemos nuestra descendencia. Esto no es así, y explico por qué. El cielo, como tal, nos explica Jesús en el curso, es nada más ni nada menos que la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, las creaciones que tenemos en el cielo no son seres, sino que es la realidad en sí misma en la que se sucede esa dinámica vincular con Dios. Es decir, todo aquello de lo que gozamos dentro de esa relación con el Creador es las cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo con el Padre y que pasaron a existir. De hecho, para que el Hijo exista, cuando Dios lo concibió, antes, digamos, de terminar de concebirlo, le preguntó si quería existir y el Hijo dijo que sí. Bueno, entonces, las creaciones, nuestras creaciones en el cielo, son aquellas cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo con el Padre
y que forman parte de lo que es la relación que tenemos como hijo con nuestro Padre, que es nuestro Creador. Esa relación se caracteriza por ser una relación de amor incondicional, por ser una relación de unión y comunión eternas. En ese estado, que es la relación entre el Padre y el Hijo, de lo que gozamos también es de infinita paz y por ende de dicha. Es una relación en donde no existe nada más que el Creador y su creación. No hay otros seres. Por eso hago esta aclaración, porque he escuchado a varios maestros, incluso maestros con trayectoria, no viene al caso dar nombres, hablar de que tendríamos algo así como hijos en el cielo. No, esto no es así. Porque de ser así, lo que estaríamos de alguna manera validando es la idea de la separación. Estaríamos validando la idea de la multiplicidad. Y eso, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones en este canal, eso no es posible. La separación no es posible. Mientras concibamos de que hay algo más por fuera de esa relación entre el creador y su creación, que es el Hijo, bueno, estamos validando la idea de la separación. Entonces, no se trata de otros seres, se trata de todo lo que hace a la relación entre el creador y su creación, ¿sí? Lo que la caracteriza, en qué consiste, digamos, ¿no? Esto, el amor incondicional, la unión y la comunión eterna. El Hijo nunca va a poder estar separado del Padre. La perfección también. El Hijo es tan perfecto como el Padre. De hecho, en el curso se describe el momento de la creación en que Dios le dice, al haber creado a su Hijo, eh, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Esta es otra característica que hace a, a las creaciones del cielo. ¿Por qué creaciones? Porque es en lo que nos hemos puesto de acuerdo con el Padre y que por ende es real. En lo que no nos hemos puesto de acuerdo con el Padre no es real, es una ilusión. Bueno, entonces, lo propio de esa relación, lo que la caracteriza, en lo que consiste, tiene que ver con esto, el estado de unión y comunión, la paz infinita, el amor incondicional, y la perfección de la que goza el Hijo por estar hecho a imagen y semejanza del Padre. ¿Qué significa esto? El Hijo es igual que el Padre. La diferencia entre el Padre y el Hijo, la única diferencia es que el Padre lo creó. Pero el Hijo es santo, perfecto y eterno, y es espíritu. Está por fuera del tiempo. Precisamente por ser eterno, no está en el tiempo. Entonces, la experiencia que nosotros estamos teniendo del tiempo y del espacio es una ilusión. ¿Sí? Bien, vamos con la segunda pregunta. Bueno, aquí lo que me consultan es, ¿cómo sería esto de que cuando alguien está listo para atender la llamada de Dios, eso se manifiesta en la forma de la aparición de un curso de milagros en la vida, ¿no?, de una persona? Bueno, eh, a diferencia de pronto de alguien que tomó la decisión de dedicarle su vida a lo que sería el servicio a Dios, pero desde el aspecto religioso, ¿no? Eh, tomando votos, bueno, tomando la formación para ser ya sea sacerdote o monja. Bueno, lo que nos quiere decir Jesús con que en el momento que nosotros estamos listos, el curso aparece, significa que hay una parte de nosotros, de nuestro ser, que no duerme. Hay otra parte de esa conciencia que somos que sí, sigue dormida. En el curso se habla de que la mente, que es el Hijo, se dividió, como si fueran dos mitades.
Una parte elige dormir y tener este sueño de separación, donde existimos como una multiplicidad de formas de vida, y hay otra parte que eligió permanecer despierta y estar plenamente en conciencia de ser el hijo y de encontrarse unido al Padre. Bien, entonces, hay una parte nuestra que no duerme. Esa parte nuestra es lo más real de nosotros mismos. La persona, o más bien el personaje que queremos ser, forman parte de la experiencia que está teniendo la mente que duerme, y que es una experiencia ilusoria. Ahora, hay una parte nuestra, que es la que se reconoce como el Hijo de Dios, como solamente espíritu, y en unión y comunión con el Padre, que no duerme, y que está en conocimiento pleno de ser quien es. Es como si la mente se hubiera fragmentado, ¿sí? Bueno, entonces, hay una parte que está en conciencia de ser el Hijo de Dios y otra que sueña ser algo distinto. Bien, entonces la parte que está en conocimiento de nuestra verdadera identidad como el Hijo de Dios es la que toma la decisión por las dos partes de atender la llamada de Dios para empezar a hacer el camino que nos lleve de regreso a estar 100% en conciencia de nuestra verdadera identidad y no que sea en un 50 solamente. Entonces hay una parte de nosotros que quiere regresar del todo, en su totalidad, a la conciencia de ser quien es, el Hijo de Dios. Esa parte es la que decide atender la llamada de Dios. Incluso esa parte es la morada del Espíritu Santo. En esa parte de nuestra mente reside el Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Bueno, es desde esa parte, que es lo más real de nosotros, por ser justamente la parte de nuestra mente que sabe que es espíritu, que sabe que nunca se separó, que sabe que nunca estuvo en un cuerpo, que sabe que no somos muchos, sino uno solo. Bueno, es desde esa parte de nuestra mente fragmentada donde tomamos la decisión de dejar de soñar esto. Entonces, si bien una parte de nuestra mente todavía sigue soñando ser muchos seres, estar en cuerpos, eh, pecar, enfermar, morir, bueno, hay una parte nuestra que ha tomado la decisión de despertarse definitivamente de todo eso. Al hacerlo, las dos mitades, ¿qué sucede? Se vuelven a unir, se reunifican como el ser uno que somos. Bien, entonces es desde esa parte nuestra que es la más real, es lo más real de nosotros, por ser la que está en conciencia de ser el Hijo de Dios, que tomamos la decisión. Entonces tomamos la decisión incluso sin ser conscientes de que nuestro ser lo único que quiere es regresar a la conciencia de su verdadera identidad. Entonces, no recordamos en qué momento nosotros le hemos pedido a Dios que nos ayude a poder ver las cosas de otra manera para tener paz. No lo sabemos, no lo recordamos, no somos conscientes. Bueno, ¿por qué? Porque esa decisión no la hemos tomado con la mente que opera en la experiencia ilusoria del mundo, con la mente que se identifica con el ego, con la mente que se cree ser este cuerpo, esta persona, bueno, no, sino con la parte de la mente que está en conocimiento pleno de ser el Hijo de Dios. Es desde esa parte de nosotros que tomamos la decisión de atender de una buena vez y para siempre la llamada de Dios y así despertar, estar otra vez en conciencia plena de ser el Hijo de Dios. Cuando eso sucede, las dos mitades se unen.
se reunifican y recuperamos la conciencia plena de ser el Hijo de Dios. Bien, la tercera pregunta dice, Jesús despertó, pero aún puede ver nuestras locuras. Me pregunto cómo será esto para Jesús. A veces me lo imagino sentado en una sala de cines viendo una película de ficción. ¿Por qué el Hijo de Dios, la parte de esa conciencia que es el Hijo de Dios, que no duerme, se comunica con la otra mitad de la mente que sí duerme utilizando el avatar de Jesús? Jesús, como ese personaje histórico que fue, es un fragmento de esa mente, está dividida, disociada, que pudo recordar que todos somos el mismo ser y pudo recordar que ese ser es el Hijo de Dios. Fue el primero de esos fragmentos o fractales. Dentro del argot del curso se utiliza mucho el término fractal. Ese primer fragmento es el que recordó por todos. Ese primer fragmento era el que creía ser este hombre, que históricamente lo conocemos como Jesús o Yeshua, porque su verdadero nombre era Yeshua. Nosotros lo conocemos como Jesús a partir de la tradición católica, pero el nombre real de ese hombre, de ese judío y de ese rabino que era Yeshua ben Yosef. Bien, entonces ese fragmento de la mente dividida, de la mente dormida, que sueña ser muchos, fue el primero que recordó por todo el conjunto de las partes. Como él hizo una experiencia en, en, en la ilusión de este mundo, muchas experiencias, pero en esa última experiencia que hizo como Jesús, eh, logrando despertarse, ser el primero, ¿no?, que se despierte del conjunto entero de las partes, que es lo que el curso llama también como la afiliación. Siendo él el primero de toda la afiliación que logró despertar, sucede entonces que él tiene un conocimiento de lo que es el proceso por el cual podemos lograr despertar. Él tiene conocimiento de lo que es haber experimentado ser, entre comillas, un ser humano. Bueno, entonces, como él está en conocimiento de eso, que si bien no es real, nosotros hemos tenido la experiencia como de que parece que lo es, la estamos teniendo, ¿no? Digo, hemos tenido porque no es la primera vez que hemos hecho esta experiencia como seres humanos, entre comillas. Bueno, como él está en conocimiento de eso, porque de eso es de lo que se despertó, bueno, esta parte de la mente del Hijo de Dios que no duerme se vale de ese avatar, de esa imagen, de ese nombre que es Jesús, y desde ahí es que nos habla, se comunica, nos guía, nos acompaña, nos enseña, nos explica. ¿Sí? Ahora, ese fragmento ya despertó. Ese fragmento no se cree más ser un hombre, haber estado en un cuerpo, llamarse Jesús, no. Pero se vale de toda esa ilusión para tratar de ayudarnos a despertar tal como lo hizo él. ¿Sí? Entonces no puede ver nuestras locuras, no. De la manera en que nos ve, eh, ese fragmento de la mente eh, dormida del Hijo de Dios que se despertó, que se reunificó a la otra parte de la mente, no puede ver la experiencia que nosotros creemos estar teniendo. Cuando nosotros sufrimos, ese fragmento que fue Jesús no empatiza con nuestro dolor porque no lo puede ver. Lo único que ve es la verdad de quién somos, el Hijo de Dios. No nos puede ver sufrientes, enfermos, no nos ve como cuerpos.
Ahora, es desde esa visión, es decir, desde esa perspectiva de lo que es la realidad de nuestro ser, nuestro verdadero ser, que él trata de ayudarnos, valiéndose incluso de conceptos propios de la mente egoica, para llevarnos a hacer el camino de regreso otra vez a la conciencia de ser el Hijo de Dios. Bien, vamos ahora con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta tiene que ver con el hecho de que hay una lección en el curso que dice lo siguiente: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La premisa de esta lección es que, de lo que yo me convenzo e inconscientemente termino proyectando y viendo manifestado ahí fuera, no solo yo voy a tener, digamos, la experiencia de eso, sino que todo lo que creo que me rodea en la forma de otros también van a tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque los demás son reflejos de mí mismo, por ser todos el mismo ser. Les pongo un ejemplo muy concreto y muy simple para que lo entiendan. En la medida que yo esté convencido de que la muerte es algo real, esa creencia, sin que yo me dé cuenta, se va a proyectar desde mi mente dormida y se va a manifestar ahí fuera en la forma de muertes que yo pueda ver o de las que me pueda enterar. Lo mismo podemos poner como ejemplo a la enfermedad. En la medida que yo crea que soy un cuerpo y que me puedo enfermar, y por ende morir, eso se va a proyectar y se va a manifestar no solo en la forma de que a mí me diagnostiquen algo que pueda ser una enfermedad, sino que se va a manifestar también como la experiencia de ver que otros en torno a mí se enferman y se mueren. En este sentido es que no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Cuando yo de pronto me entero, mirando la televisión, de que un país invade a otro, bueno, eh, todo lo que yo pueda repudiar de esa situación, eso es la manifestación de mi creencia en el ataque. Solo que yo no asocio que efecto y causa están unidos. Yo creo que lo que sucede, supongamos, por parte de Rusia eh, con Ucrania, es algo que no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, no es así. Tiene una relación directa con mi creencia en el ataque. Yo estoy teniendo pensamientos de ataque permanentemente hacia mi vecino, hacia mis compañeros de trabajo, hacia mí mismo, hacia mi pareja. Bueno, el resultado de tener esos pensamientos es que eso se manifiesta ahí afuera, incluso en la forma de otros que se atacan entre ellos. Entonces, el que yo me entere que Vladimir Putin tomó la decisión de invadir Ucrania, eso es la manifestación de mi creencia en el ataque. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo de pronto me entero o estoy presenciando una situación de ataque de una persona hacia otra, en apariencia. Bueno, lo que no tengo es que convencerme de que eso es real. No, no completamente, si es que no puedo no creer que eso es real. Bueno, tengo que hacer el movimiento en mi mente, el trabajo, el ejercicio, de no terminar de creerme que eso es así, de que ese ataque fue real, de que hay un victimario y hay una víctima, de que las personas pueden correr peligro. Bueno, entonces, en la medida que yo deje de apoyar con mi mente la creencia en el ataque, voy a dejar de a poco de ver ataque, y digo de ver cuando en realidad debería utilizar la palabra percibir. Voy a dejar de percibir, de advertir en torno a mí ataque. Y llegará un momento que incluso pueda seguir percibiéndolo, me entere, que en definitiva es lo mismo,
pero no me afectará como antes, no me lo creeré como antes. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, con la enfermedad. No solo dejaré de tener la experiencia de estar enfermo yo, sino que dejaré de ver que la gente se enferma a mi alrededor. Una vez me explicó Jesús que cuando yo, por ejemplo, estoy en un bar y de pronto presté atención a lo que están conversando dos personas en una mesa vecina a la mía y escucho algo en donde una de esas dos personas le dice a la otra, eh, bueno, un improperio o le hace un comentario negativo sobre alguien que no conocemos. Bueno, el que yo tenga la experiencia de escuchar exactamente eso en ese preciso momento es porque previamente yo creo en el ataque. Entonces, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No solo me voy a ver atacado yo, sino que voy a ver también ataque ahí afuera, entre comillas, de unos contra otros, por creer previamente en el ataque. Bien. Para cerrar, tenemos esta pregunta, me parece muy interesante, y que dice, Pablo, me gustaría que hables de el tema de las sectas y los falsos maestros. Bueno, dentro de todas las escuelas espirituales, no solo religiones, sino escuelas espirituales, existen sectas, obviamente. Eh, las sectas se caracterizan por tener siempre un líder carismático, que es el que de alguna manera eh, marca los lineamientos de cómo se debe pensar, de cómo tenemos que alimentarnos, de cómo nos tenemos que vestir, de cómo hay que proceder, etcétera, etcétera. Bueno, eso sucede dentro de, digamos, de muchas religiones, como también de distintas escuelas espirituales o esotéricas. Hay personas, hay grupos que se manejan en forma sectaria, ¿sí? Donde hay un líder indiscutido que es el que dice lo que se tiene que hacer y todo el mundo obedece. Bueno, y eso obviamente siempre termina mal, porque ahí las demás personas que le entregaron su poder personal al líder de lo que sería ese grupo, eh, anulan por completo su libre albedrío. Entonces ahí es donde los líderes de esos grupos, bueno, se convierten de pronto en abusadores. Pero tiene que ver con esto, con lo que yo creo previamente, porque si yo creo que es otro el que me va a salvar, o es otro el que tiene que tomar las decisiones por mí, bueno, naturalmente eso puede manifestarse en la forma de alguien que impone su voluntad por sobre la mía. Y eso yo lo experimento como un abuso. Dentro de lo que es el ámbito de un curso de milagros, hay grupos de estudios y grupos de estudio y de práctica, quiero decir, del curso con maestros que se manejan de esta manera. Yo he conocido algunos casos por gente que ha asistido de pronto a talleres o seminarios con maestros. Hay uno en particular, maestro, no voy a mencionarlo porque no viene al caso, pero hay un maestro en particular del cual ya me han hablado algunas personas eh, que imparte seminarios. Bueno, él tiene, digamos, como una residencia, uno paga un arancel bastante costoso, estamos hablando de más de $1000 o 1000 euros. Entonces pasa una cantidad de días X eh, haciendo tareas como lo propio de lo que es la vida en comunidad, cuando uno, digamos, decide participar de esos seminarios, que no tienen nada que ver con lo que es el estudio y la práctica del curso, ¿no? Sino tareas que hacen a lo que es eh, cuestiones domésticas.
Y este maestro está recluido en otra parte de esa residencia, bueno, en teoría recibiendo mensajes de Jesús, comunicándose con Jesús. Bueno, lo que me han contado también es que de pronto dentro de esa comunidad se fijan como ciertas pautas en cuanto a la manera de alimentarse, tienen que ser todos vegetarianos o veganos, la manera de vestirse, bueno, hay horarios estipulados por el maestro. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Que el curso es una secta? No. Significa que hay gente que tiene un pensamiento sectario y se ha valido del curso como de pronto se puede valer de otras cosas, del Reiki, del yoga, o hasta del dogma católico, y lleva a la práctica aquello en lo que cree de forma sectaria. Eh, entonces las personas que de pronto siguen a estos líderes, autoproclamados, obviamente. No, no hay nadie que, digamos, establezca quién es un maestro y quién no, dentro por lo menos de lo que es un curso de milagros. De hecho, lo que nos dice Jesús en el curso es que un maestro de Dios es aquel que decide serlo, aquel que decide dedicarle su vida a servir al plan de Dios para la salvación. Ahora, desde esa premisa, yo puedo hacer una mala praxis luego de eso, ¿no? Y tener un comportamiento sectario. Dentro de lo que es el curso, yo conozco casos de personas que se manejan de forma sectaria. Ahora, eso no significa que un curso de milagros sea una secta, ¿sí? Lo hemos escuchado también de pronto, o incluso visto en series documentales, con otras religiones cristianas, ¿no? Eso no significa que determinada religión cristiana sea una secta, a diferencia de pronto de la Iglesia Católica. No, significa que dentro de, por ejemplo, lo que sería el evangelismo, o los testigos de Jehová, o los mormones, hay grupos que se manejan de forma sectaria, ¿sí? Y no que la religión en cuestión sea una secta en sí misma, ¿sí? Hay grupos que se manejan de forma sectaria, hay personas que se manejan en forma de secta. Hay personas que aceptan seguir sin discutir a un líder y soportar de pronto extralimitaciones, en pos de esta idea de que el líder tiene la verdad revelada y el resto, bueno, para alcanzar la salvación tiene que hacerle caso en todo. Bueno, eso no es así. De hecho, a lo que nos invita el curso es a pensar y a tomar nosotros la decisión a favor de Dios. Dentro del curso no hay líderes, no hay iglesia, no hay liturgia, no hay sacramentos, no hay vestimentas específicas, no hay fechas donde se celebre tal o cual cosa, como sucede de pronto en otras religiones. Nada de eso, ¿sí? El único maestro, dice Jesús en el curso, es el Espíritu Santo, ni siquiera él. Así que bueno, eso sería en líneas generales lo que yo puedo decirles con respecto a los grupos que se manejan de forma sectaria, ¿sí? Que los hay en todas las escuelas espirituales, en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo en sus múltiples formas. Y bueno, ¿qué se puede hacer ante eso? Si a uno le tocó pasar por ahí, y bueno, lo mejor que puede hacer es salirse de ahí. Y si hubo situaciones a lo mejor eh, abusivas, y bueno, de acuerdo a cómo hayan sido esas situaciones, también ver
de qué manera se las puede abordar, incluso que hasta eso puede tener un abordaje legal, ¿no? Porque hay casos, nos enteramos de casos que son a veces, bueno, bastante graves, entre comillas, no digo graves porque siempre es a juicio del ego, ¿no? El tema del ataque. Pero bueno, eh, todavía creemos estar en el mundo, creemos ser estos cuerpos, entonces inevitablemente nos tenemos que manejar, aunque no querramos, bajo las premisas del mundo. Entonces de pronto, si yo me vi violentado por el líder del grupo al que yo me uní, bueno, o puedo elegir denunciarlo, o puedo elegir, digamos, trabajar esa cuestión de este ataque que yo creo haber experimentado desde el perdón. Eso es una elección personal. Eh, yo no puedo ahí intervenir porque justamente no estaría respetando la voluntad del otro. Lo que sucede con las sectas es eso, es que queda anulada nuestra voluntad, pero es por decisión propia también. Yo le entrego mi poder personal a otro, cuando eso no debe ser así. Nadie nos puede tener que venir a imponer cómo alimentarnos, cómo vestirnos, cómo pensar. No, un maestro de verdad no hace eso. Un maestro más bien lo que hace es enseñarnos otra lectura de las cosas y bueno, después dejar que cada uno tome sus propias decisiones. Ahí es donde podemos notar la diferencia. Además, lo que tienen estos grupos, por lo general, es que eh, el factor económico también está muy metido de por medio, ¿no? Siempre los damnificados también salen damnificados en este sentido, económicamente. Bien, nada más por hoy. Los invito a que me envíen sus preguntas para que yo las pueda atender en otra entrega del consultorio terapéutico y nos estamos viendo en un próximo video. Como siempre, pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.